Y el tema nace a partir de una propuesta que Nicolás hace para un evento que se va a dar en Guatire. Toda su familia. Que saques tú la cuenta de los días que han pasado. Eran los años 40 y esto ya había comenzado. Y que hiciéramos un tema referente a Polar, con un género hacia el rap, el hip hop. Hey, para ti, hey, echa tus sueños a volar. Venezuela y el Polar. Por ti, hey, y para ti, hey, vete conmigo este coro. Que Polar y somos todos. Que Polar y somos qué. Que Polar y somos todos. Que Polar y somos qué. Que Polar y somos todos. El jueves en la mañana comencé a hacer el tema, escribí el tema en la casa. Ya cuando comienzo a escribir el tema, invité a Jero y a Taino para que participaran conmigo en la propuesta de Nicolás. Dijeron que sí. Al mediodía de del jueves estábamos citados a la casa de David para comenzar a darle forma al tema. Ya David Acosta tenía el trabajo de lo que era la música listo. Nada más de afinar algunos detalles. Este chamo no era otro que el gran Lorenzo Mendoza. ¿Era quién? ¿Era quién? El gran Lorenzo Mendoza. ¿Era quién? ¿Era quién? El gran Lorenzo Mendoza. Desde aproximadamente las 3 de la tarde comenzamos a terminar de escribir el tema, a escuchar el tema que David tenía en pista. Nos atacó el sueño, el cansancio. A mí particularmente a las 7 de la noche me dio hambre. La esposa de David tuvo que ir rápidamente a hacernos comida, nos prepararon unas arepas espectaculares. Yo creo que el tema se dio gracias a las arepitas hechas con harina pan. Porque esas arepitas con el atuncito que nos tiramos ahí nos volvieron el alma al cuerpo. Seguimos construyendo el tema, hacíamos un pedacito del tema, íbamos a los micrófonos, grabábamos, seguíamos construyendo el tema, volvíamos a los micrófonos, grabábamos y así en esto nos dieron las 5 de la mañana. Gracias a Dios el tema salió, creo que el tema gustó, vi la gente corearlo, es pegajoso, es un tema que invito a que lo canten todos. Y Dios quiera que esto se haga un himno para Polar, un himno para nuestras plantas, un himno que hoy más que nunca lo necesita el país por la coyuntura que estamos pasando. La experiencia fue excelente, estuvimos trabajando día y noche, un día para preparar todo el tema. Con cariño, con emoción, con bastante ganas, de verdad que con bastantes ganas y bueno, interpretarlo en el día de hoy, en esta oportunidad que tuvimos, fue bastante interesante, excelente, me sentí que la adrenalina subía y bueno, un reto más, un logro más y seguimos adelante. Somos gente Polar, somos gente que crea, gente que innova y gente que siempre está dispuesta a todo. Siempre me acompaña una rica Pepsi-Cola. En la rumba los pequeños para todos un deleite y es más sano si lo fríes con un litro de Macei. Venimos con mucha expectativa. Primero por la circunstancia como se grabó el tema, la letra sabíamos que era institucional y el tiempo, meterle flow, gracias a Dios todo se dio bien. Digamos que 4 almas se juntaron y bueno, cada parte de uno supo dar el dentro, el de uno para aportar esa canción. Gracias a Dios todo salió bien y bueno, me encantó el coro, me encantó todo, de verdad. 1, 2, 3 por ti, hey, para ti, hey, echa tus sueños a volar. Venezuela y el Polar. Nosotros no somos raperos, no sabemos rapear. Entonces, eso fue otro reto adicional. Ponerle esa guasaza, ese flow que lleva un rap. Respeto mucho a los raperos, me di cuenta que no es fácil. Y no fue fácil, o sea, no fue fácil. Aunado a que no somos raperos, a que nos atacó el hambre, nos atacó el sueño, el cansancio. Nicolás nos ha acostumbrado a trabajar bajo presión. Nos estamos haciendo expertos en trabajar siempre a contrarreloj. Entonces, Nicolás, gracias por esta presión a la que nos somete. Ella va a ver la presión que todavía someté yo. Sueños a volar por territorio nacional, comenzando así un negocio de excelencia y calidad. Afíname este coro. Me gustaría primero que se quede grabado una parte del coro que dice Polar somos todos. Polar somos todos en la mañana, en el día a día, y aunque sea una empresa,
lo vemos reflejado no solamente en un producto, se ve reflejado en deporte, se ve reflejado en la echadera de broma, se ve reflejado en muchas cosas. O sea, el hecho de lavar la ropa, o sea, son más allá, va mucho más allá de lo que es un producto. Y bueno, me gustaría que quedara grabado en conciencia en mi corazón. Coro, que quedara grabado todo. Polar, yo creo que no se puede borrar, de verdad. Sí, paramos, no. En la historia de esta empresa su nombre todo nos toca. Este chamo no era otro que el gran Lorenzo Mendoza. ¿Era quién? ¿Era quién? El gran Lorenzo Mendoza. ¿Era quién? Polar para mí es mi vida, Polar para mí es lo que he hecho. Más criollo que una yaca, un cuatro y una maraca. Desde aquí, mano, Caracas, nació mi segunda casa. Polar es un orgullo nacional. Polar es un orgullo nacional. En Venezuela siempre vamos a estar. En Venezuela siempre vamos a estar. Si se puede siempre con mi gente bella. Oh, oh, oh. Esa parte de esa salsa fue de verdad innovación. Y siento que en esa salsa estoy yo, el bebé salsero. Es una escuela. Oye, el mío, el rollo. Dime ya tu portafolio. Polar es un orgullo nacional. Polar es un orgullo nacional. En Venezuela siempre vamos a estar. En Venezuela siempre vamos a estar. Siempre, siempre con mi gente bella. Oh, 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 oh. Por ti, ¡Hey! para ti. Echa tus sueños a volar. Venezuela hoy es Polar. Por ti, Hey. y para ti. Hey. Canta conmigo este coro. Que Polar hoy somos todos. Que Polar hoy somos qué? Que Polar hoy somos todos. Polar hoy somos todos, más que Esa es. nunca. Somos familia Polar. Venezuela y el Polar. Por ti, hey, para ti, hey. Cante conmigo este coro. Que Polar hoy somos todos. Que Polar hoy somos qué? Que Polar hoy somos todos. Que Polar hoy somos qué? Que Polar hoy somos todos. Vacile de mis días. Así arranca la mañana en la mesa venezolana, haciendo platos en arepa con margarina mavesa. ¿A quién le echa mayonesa? También es de Mavesa. A los niños todilitos, pa' chamín una Martín, o si no, un empanadito y un juguito yuquerí. Si lo tuyo es el deporte, ya todo el mundo lo sabe. No es como la hidratación que te ofrece Gatorade. ¿Gato qué? Gatorade. ¿Gato qué? Gatorade. Maracucho. ven que molleja. Vos sabéis que Gatorade. En los cines una cotufa, no me importa hacer la cola, porque siempre me acompaña una rica Pepsi Cola. En la rumba los pequeños para todos un deleite, y es más sano si lo fríes con un litro de más aceite. Somos más de 20 plantas y 30.000 trabajadores, haciendo lo correcto siempre con nuestros valores. Integridad, Excelencia, alegría y pasión. El trabajo en equipo es nuestra motivación. Satisfacer necesidades, generando utilidad, empleo, oportunidades, promoviendo el desarrollo de nuestras comunidades. Dios bendiga a los Mendoza y a toda nuestra familia. Dios